Buenos días, amados hermanos de Ríos de Agua Viva. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sean con todos ustedes. Una nueva oportunidad para que juntos, en un mismo sentir y corazón, alabemos y adoremos a nuestro Señor Jesucristo, quien vive, reina y pronto vendrá. Gloria al Señor, así como lo dice el Salmo 24, desde el versículo 7, ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas, y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor invencible en batalla. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas, y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos celestiales, Él es el Rey de Gloria. Él viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar, todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante Él. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar, todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante Él. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar, todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado.
Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante Él. Aleluya. Todos se postrarán ante ti, oh Señor, Dios nuestro. Como dice el libro de Primera de Crónicas 29. Oh Señor, Dios nuestro antepasado Israel, que seas alabado por siempre y para siempre. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solo vienen de ti porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos. Y según tu criterio, la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es. Eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios.
Grande eres, oh Señor. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Porque solo tú eres digno, oh Señor, solo tú eres digno de toda la honra, de toda la gloria, de todo el poder. Te damos gracias por el privilegio que nos das de alabarte, de bendecir tu nombre. Y ahora, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que prepares nuestros corazones para escuchar tu santa palabra.
y que continuemos siendo edificados en esta obra gloriosa y maravillosa que es la de ser semejantes cada día más a Cristo Jesús. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, mis hermanos. Nuevamente nos unimos a través de esta vía para exponer la palabra del Señor. Y hoy seguimos con el estudio de Miqueas, del profeta Miqueas, y vamos a ver desde el capítulo 4, verso 1 y el capítulo 5 hasta el 15, o sea, los dos capítulos vamos a ver hoy. Así que lo primero que necesitamos hacer es orar y pedirle al Señor que en su misericordia pues nos guíe a través de este tiempo que vamos a compartir la palabra del Señor. Bendito y amado Padre, Señor, una vez más quiero rogarte, Señor, tu gracia y tu misericordia para presentar tu palabra, para exponer tu palabra. Y te pido de verdad que sea tu Espíritu Santo guiándome y también tu Santo Espíritu en mis hermanos y en las personas que están revisando y viéndonos, para que también sean bendecidos con esta palabra. Y todo, Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, esta palabra que vamos a ver hoy es un tanto extensa. Voy a tratar de sintetizar lo más que pueda. Pero en este día vamos a verlo en 4 partes. La primera parte la he titulado El reinado glorioso del Mesías. La segunda parte, el Dios, nuestro Dios, que es perfecto en justicia, pero también es perfecto en misericordia. El tercer punto sería Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza ante cualquier amenaza del enemigo. Y por último vamos a ver que el remanente de Dios será salvo. Así que vamos a leer por bloques, y la primera parte que vamos a ver está en Miqueas capítulo 4, verso del 1 al 5. Y dice de la siguiente manera: en los últimos días, el monte de la casa del Señor será más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas, y gente del mundo entero acudirá allí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Pues la enseñanza del Señor saldrá de Sión, su palabra de Jerusalén. El Señor mediará entre los pueblos y resolverá conflictos entre naciones poderosas y lejanas. Ellos forjarán sus espadas para convertirlas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Todos vivirán en paz y prosperidad. Disfrutarán de sus propias vides e higueras, porque no habrá nada que temer. El Señor de los ejércitos celestiales ha hecho esta promesa. Aunque las naciones que nos rodean sigan a sus ídolos, nosotros seguiremos al Señor nuestro Dios por siempre y para siempre. Amén. Bueno, en las semanas anteriores hemos estado revisando una buena parte del mensaje de Miqueas. Hemos visto cómo el Señor ha emitido a través del profeta Miqueas palabras de juicio y condenación contra los delitos de Israel y también de Judá por su idolatría, todos los pecados de los líderes políticos, de los líderes religiosos, tanto de Israel como de Judá, y el anuncio del juicio de Dios sobre
sobre esta maldad en respuesta. La respuesta de Dios frente a la maldad es precisamente esto, y también por su falta de arrepentimiento. Entonces, ahora en esta sección, Miqueas nos cambia completamente el tono, y ahora Miqueas se enfoca en un mensaje de esperanza. Y nos encontramos también que este es el centro de la obra, y el enfoque de este centro está en el reino del Señor y su Rey, nuestro Señor Jesucristo. Bien, quisiera algunas consideraciones antes de continuar. Recordemos que los profetas, su misión era denunciar el pecado existente en su tiempo, también palabras de esperanza y bendición, siempre y cuando el pueblo que escuchaba ese mensaje era guiado hacia el arrepentimiento. Y en algunos casos, prácticamente en casi todos los casos, todos los profetas, hay palabras que se apuntan a un cumplimiento hacia futuro. Por eso es que en muchos casos hay profecías que tienen múltiples cumplimientos. Quizás no es el tema de hoy, pero vamos a ver hoy uno de esos casos. Y bueno, y Miqueas, como hemos ya visto, se caracteriza por alternar mensajes de juicio con mensajes de esperanza. Bien, entonces en esta primera parte, que ya Miqueas nos ubica en los últimos días, y vale decir que estamos en una parte bastante avanzada de los últimos tiempos. Y él hace también un cambio de referencia de tiempo. Y bueno, ¿qué significa este primer mensaje? Él habla de el monte de la casa del Señor será el más alto de la tierra. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, esta primera parte la he titulado El reinado glorioso del Mesías. Y como primer punto de esta primera parte, en que el versículo 2 del capítulo 3, Miqueas acababa de anunciar la destrucción física del templo de Jerusalén sobre el monte de Sión. Ahora comienza hablando sobre el monte del Señor, que será el más alto, el más importante, el más imponente de todo el mundo. Entonces, creemos que no se trata del monte físico, ni tampoco se trata del templo físico, sino de lo que el monte alto y el templo significa. Recordemos lo dicho por el Señor Jesucristo ahí en Juan capítulo 4, verso 21, cuando estaba allí reunido con la mujer samaritana, que ella estaba inquieta porque no sabía cuál era el lugar donde se tenía que adorar. Y el Señor Jesús le responde, le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Realmente no se trata de un lugar, se trata de una entrega, se trata de una relación íntima con el Señor. Entonces, en este tiempo, vemos lo que acabamos de leer en esta primera parte, que todas las naciones van a estar sujetas a la autoridad del Señor. No solamente eso, sino que va a haber una respuesta de estas naciones a ese llamado del Señor. O sea, el Señor va a estar allí para corregir, para darse a conocer. Va a haber un enfoque muy importante en la adoración que todas las naciones, cuando decimos naciones, en el texto no se refiere a países como los conocemos hoy, sino se refiere a etnias, a grupos humanos. Y fíjense que la figura del templo siempre estuvo asociada a oración. Recordemos allí en Mateo 21:12, cuando el Señor les decía en aquel momento cuando entró en el templo y halló esa cantidad de mercaderes que lo que estaban era, negociando allí en el templo. Y los echó y lo volcó las mesas y dijo esas palabras que también están en la profecía de Isaías, que dice, mi casa de oración será llamada. En Isaías 56:7 dice, yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para los pueblos. Entonces,
digamos que una de las cosas que significa esta parte, esta atracción hacia el monte del templo, es precisamente la oración y la oración al Señor. Entonces, la figura del templo siempre estuvo pues asociada a esa relación íntima, al conocimiento del Altísimo, ese Dios santo y justo que aborrece la maldad. Otro texto bien pertinente para este punto está en Isaías 11, del 9 al 10. Dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por la gente y su habitación será gloriosa. O sea, nos está hablando de lo mismo, nos está hablando de un tiempo muy particular que está en el futuro, en el cual nuestro Señor Jesucristo va a estar allí reinando sobre todas las naciones, pero va a haber una respuesta de las naciones hacia Él, y va a haber ese conocimiento. La expresión de Isaías ilustrativa, es significativa, dice como las aguas cubren la mar, o sea que va a haber un conocimiento del Señor muy importante. Ahora, ¿qué más significa esta primera sección? Bueno, que va a haber un tiempo de perfecta paz. Notemos ahí en el verso 4, en el capítulo 4, verso 3, donde el Señor dice que mediará entre los pueblos y resolverá conflictos entre naciones poderosas y lejanas. Ellos forjarán sus espadas para convertirlas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Bueno, este tiempo bien particular de la humanidad lo podemos ubicar en ese tiempo que se conoce como el milenio, el tiempo milenial. Y es un tiempo que se va a caracterizar por ser un tiempo de perfecta paz. No habrá más guerra y los ejércitos de las naciones ya no tendrán razón para existir, porque no va a haber más guerras. Y en esta sección señala que la humanidad va a ser corregida. Fíjense que el Señor menciona que va a corregir a las naciones. Muchos conflictos serán resueltos y nos ubicamos, bueno, precisamente en este tiempo milenial. Hay una porción de la palabra que es bastante fuerte con respecto al tiempo previo a este milenio, que es conocido también como tiempo de gran tribulación, donde Zacarías en el capítulo 13, versos del 8 al 9, dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. Y meteré en el fuego la 1/3 parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo los oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Hay algunos que piensan que esta palabra está enmarcada en un mensaje para Israel, pero por el contexto y por el mensaje en sí, podemos pensar claramente que se refiere a la humanidad. Y es triste pensar que de esas 3 partes de la humanidad, 2/3 partes se perderán. Y solamente una quedará, que es la que va a entrar en el milenio en carne, así como nosotros hoy. En Apocalipsis 12:5 dice, con respecto precisamente a esto mismo, dice, y ella, refiriéndose a la mujer, dice, dio a luz a la mujer, se refiere también a la iglesia, dice, dará a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo en este tiempo, que va a regir, va a corregir a las naciones. Y fíjense, la historia de la humanidad ha estado bañada en sangre, sangre y miseria desde Adán. Vivimos en un mundo quebrantado y dolido. El hombre ha luchado, bueno, sabemos que la humanidad ha luchado para tener verdadera paz, pero esto ha sido imposible de lograr por la imperfección, por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Esto no puede ser logrado por nosotros. Un dato
que viene a mi mente es el tiempo de las guerras, y particularmente de la Segunda Guerra Mundial. Murieron más de 50 millones de personas. Y luego de este tiempo, que fue un tiempo devastador, toda Europa quedó destruida, bueno, miseria y hambre por muchos años. Las naciones se reunieron y bueno, a partir del 24 de octubre de 1945 se formó lo que nosotros conocemos como la ONU, comenzó a existir de manera oficial. Y algo interesante de este tiempo en el que la humanidad fue estremecida por los horrores de la guerra, todas se abocaron a buscar de una manera importante la paz. Y en ese deseo de la humanidad de conseguir la paz, en tiempo del presidente ruso Nikita Khrushchev, fue donada una imagen muy interesante, que es la escultura que precisamente fue llamada Convertirán sus espadas en rejas de arado. Podemos ver allí la imagen de esta escultura que está en los jardines de la ONU, ahí en Manhattan, en Nueva York. Y bueno, y en este tiempo también muchos de esos tanques de guerra fueron transformados en bulldozers, en tractores para ser utilizados en la agricultura. Y así hubo un movimiento mundial para buscar la paz. Ahora, pero lo importante es que la perfecta paz solamente la va a traer el Señor. La perfecta paz, perfecta justicia, porque Él es príncipe de paz. Recordemos lo que dice en Isaías, capítulo 9, verso 6, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: pues nos ha nacido un niño, hijo nos es dado, el gobierno descansará sobre sus hombros, será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Bien, ahora venimos a la segunda parte de toda esta meditación, y está en Miqueas capítulo 4, verso del 6 al 13, que dice de la siguiente manera: en aquel día venidero, dice el Señor, reuniré a los lisiados, a los que fueron desterrados y a quienes he llenado de profundo dolor. Los que son débiles sobrevivirán como un remanente. Los que fueron desterrados volverán a ser una nación poderosa. Entonces yo, el Señor, desde Jerusalén gobernaré como su rey para siempre. En cuanto a ti, Jerusalén, ciudadela del pueblo de Dios, recuperarás tu fuerza y tu poder soberano. El reino será restaurado a mi amada Jerusalén. Ahora pues, ¿por qué gritas de terror? ¿Acaso no tienes rey que te dirija? Han muerto todos los sabios. El dolor te ha apresado como una mujer durante el parto. Retuérzanse y giman como una mujer con dolores de parto. Ustedes, habitantes de Jerusalén, porque ahora tendrán que salir de esta ciudad para vivir en campos abiertos. Pronto serán enviados al destierro, a la lejana Babilonia, pero allí el Señor los rescatará. Él los redimirá de las garras de sus enemigos. Ahora muchas naciones se han reunido contra ustedes. Que sean profanados, dicen ellos. Seamos testigos de la destrucción de Jerusalén. Pero estas naciones no conocen los pensamientos del Señor, ni entienden su plan, ni saben lo que las está reuniendo para golpearlas y pisotearlas como a gavillas de grano en el campo de trillar. Levántate y aplasta las naciones, oh Jerusalén, dice el Señor, pues te daré cuernos de hierro y pezuñas de bronce para que pisoteen a muchas naciones hasta reducirlas a polvo. Presentarás al Señor las riquezas mal habidas de esas naciones, sus tesoros al Señor de toda la tierra. Bien, seguimos entonces en la segunda parte, que vimos del verso 6 al 13, lo titulamos Dios es perfecto en justicia y también es perfecto en misericordia. El juicio y el castigo que el Señor imparte tanto a las naciones como pudiese ser también de una manera particular a cualquiera de nosotros, nunca será la última palabra cuando luego de ese dolor que el Señor permite o nos impone o nos imparte,
produce en nosotros un arrepentimiento. Y cuando eso sucede, lo que resulta para nosotros es ganancia. Siempre habrá un espacio para la misericordia del Señor. Siempre Él tendrá los brazos abiertos para recibirnos cuando nosotros caemos en cuenta de nuestra maldad, de nuestro pecado, y nos apartamos del pecado y seguimos sus caminos. En esta parte, el profeta se refiere no solo al periodo de deportación que sufrió Judá por la invasión de Babilonia en el 586 a.C., sino que también habla de su regreso. Sabemos también a través del profeta Jeremías y también en Daniel que ese tiempo fue de 70 años. Ahí podemos ver en la línea del tiempo ese momento en el cual el pueblo de Judá fue invadido por los babilonios y fueron deportados a Babilonia y estuvieron por 70 años allí. Bien, luego de haberles el Señor procurado ese profundo dolor, el Señor se presenta pues con los brazos abiertos también para ellos. Y hace la comparación de lo que sucede con una mujer cuando está dando a luz. Presenta esos dolores que dicen que son muy fuertes. Pero una vez que la mujer ha dado a luz, olvida completamente esos dolores que sufrió porque ha nacido un nuevo ser humano. Eso es un poco la ilustración que el profeta nos da. Al final de la disciplina del Señor, también el mismo Señor procura para ellos restauración. Después de este tiempo, Judá nunca más estuvo involucrado con la idolatría como fue precisamente antes de ese tiempo. O sea que fue una corrección importante cuando ellos regresaron a tierra de Judá. Bueno, otra fue la historia con respecto a ellos, ¿no? Esto nos lleva ahora a la tercera parte, la parte que está ahora en el capítulo 5 de Miqueas, del verso 1 al 6, que dice: formen tropas, el enemigo pone sitio a Jerusalén, con gran vara golpeará al líder de Israel en la cara. Pero tú, oh Belén Éfrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. El pueblo de Israel será entregado a sus enemigos hasta que dé a luz la mujer que está de parto. Entonces por fin sus compatriotas volverán del destierro a su propia tierra, y él se levantará para dirigir a su rebaño con la fuerza del Señor y con la majestad del nombre del Señor su Dios. Entonces su pueblo vivirá allí tranquilo, porque él es exaltado con honores en todas partes. Él será la fuente de paz. Cuando los asirios invadan nuestra tierra, penetren en nuestras defensas, nombraremos a 7 gobernantes para que nos vigilen, a 8 príncipes para que nos dirijan. Ellos gobernarán a Asiria con la espada desenvainada, entrarán por las puertas de la tierra de Nimrod. Él nos rescatará de los asirios cuando desborden las fronteras para invadir nuestra tierra. Bueno, en esta tercera parte la he titulado que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza ante las amenazas del enemigo. Y en esta sección comienza con una amenaza hacia el líder de Israel. Esto puede referirse muy bien a nuestro Señor Jesucristo, como ese Mesías que sufrió la afrenta que sufrió por nuestros pecados, fue herido, fue quebrantado por nuestros pecados. También puede referirse a Ezequías, que fue el rey que sufrió de la amenaza de los asirios. Eso lo vamos a ver en unos minutos. Después prosigue con el origen del Mesías, de esa pequeña aldea de Belén, de Judá. Y lo maravilloso de esto, no solamente que tantos años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Belén, lo maravilloso es que esa profecía fue cumplida
y el Señor se encargó de que él naciera allí. Recordemos que María estaba en Nazaret, a 100 kilómetros de distancia, y en esa condición de estar embarazada, justo a punto de dar a luz, bueno, pudo haber pasado en el camino, pero el Señor se encargó de que el Mesías naciera como está dicho aquí en Miqueas, en la aldea de Belén. Y fíjense que es importante la característica que da a ese ser. Dice, sus salidas son desde la eternidad. Aquí vemos que ese rey, ese gobernador, ese líder, es Dios mismo. Es nuestro Señor Jesucristo, Dios, verdadero Dios, perfecto Dios y perfecto hombre, verdadero hombre también. Hace referencia también al regreso de Judá y del destierro, y aparece el Señor como pastor. Hay muchas referencias en este libro del Señor como pastor, esa figura que protege las ovejas, que las encamina, que las cuida, que las guarda, que las protege. Esa es la figura que nos trae el profeta ahora. Y bueno, y sigue con esa amenaza de los asirios. Vemos también, volvemos a la línea del tiempo y ahí podemos ver los dos intentos que hicieron los asirios en tiempo del rey Ezequías, y que Miqueas también fue testigo presencial. Uno fue en el 701 y el otro en el 711 a.C. Esto pasó así. Entonces, la naturaleza de los anuncios proféticos tienen esa característica de doble referencia o de múltiples cumplimientos. Veamos el verso 5 del capítulo 4 que dice, y él se levantará para dirigir su rebaño con la fuerza del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Entonces su pueblo vivirá allí tranquilo, porque Él es exaltado con honores de todas partes. Verso 4 y 5 del capítulo 5. Miqueas fue testigo pues, de estos dos eventos de invasión, y fueron librados milagrosamente por el Señor. El rey en este tiempo fue Ezequías. Ahora, es muy importante revisar un poquito la vida de este rey, porque por la buena influencia tanto del profeta Isaías, que también era contemporáneo, como del profeta Miqueas, vivió apegado al Señor y a su palabra. Y estos relatos los podemos revisar en Segunda de Reyes 18, que dan cuenta pues, de este liderazgo de este rey que hizo lo bueno ante la presencia del Señor. Y hay una referencia muy importante en el capítulo Segunda de Reyes 18, el 5 al 7, que dice, Ezequías puso su confianza en el Señor su Dios, Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor, no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. El Señor estaba con Ezequías, por tanto, tuvo éxito en todas sus empresas. Entonces es una figura, Ezequías representa aquí, como parte de ese cumplimiento de la profecía, es el líder que también figura como pastor, porque pastoreó a su pueblo frente a estas amenazas de Asiria. En el 701, el Sennacherib, rey de Asiria, marchó con un gran ejército para asediar Jerusalén y hablar con Ezequías. Y si vemos un poco el texto, la amenaza estaba allí, frente a Jerusalén. Y con voz en cuello, la amenaza llegó a oídos de todo el pueblo. Y el rey Ezequías mandó a callar a todo el mundo, que no le hicieran caso a las amenazas de este comandante asirio. Y esto revela mucho el carácter, el liderazgo espiritual que ejercía este rey sobre el pueblo. Él decía, no le hagan caso a lo que dice el rey, el comandante asirio. En Segunda de Reyes 19, capítulo 1, cuando el rey Ezequías oyó, rasgó sus vestidos, se cubrió en silicio y entró en la casa de Jehová. Una acción propia de un líder que está claro, está ubicado en quién es Dios y en la debilidad de lo que ellos son, o lo de que ellos eran en ese momento.
y el Señor le respondió frente a eso, y el rey Ezequías obtuvo una liberación milagrosa de parte del Señor. El Señor actuó sobre el ejército enemigo y los destruyó. Los detalles, bueno, están ahí en Segunda de Reyes 18 y 19. El rey Ezequías fue como un pastor para este pueblo, marchó al frente, abrió la brecha, les mostró el camino, en fin, ellos salieron a libertad con el liderazgo de este rey. Y parte del cumplimiento de esta profecía en Ezequías es que trajo paz. Estas acciones de él, este comportamiento de estar sujeto al Señor, de estar apegado a Él, de humillarse ante la presencia del Señor, como ese líder apegado a Dios, bueno, le dio la victoria. Qué interesante sería que nuestros líderes políticos pudiesen tener esta misma actitud de humillarse ante el Señor y pedir, simplemente declarar: Señor, tú eres el Señor de nosotros, dirígenos, ayúdanos, perdónanos. Qué bueno sería que pudiésemos tener un tiempo así. Y en esta tercera parte que estamos revisando, nos lleva al cumplimiento, el cumplimiento perfecto pues, de esta profecía la vemos en Jesucristo. Fíjense, nacería de mujer en Belén, sus orígenes desde la eternidad, reunirá al pueblo, a ese verdadero Israel, que no tiene nada que ver con la nación de Israel, sino todo lo que tiene las características de ser pueblo de Dios, y Él es el que traerá la perfecta paz. Fíjense, aquí el punto importante es que Asiria, en este contexto de lo que pasó en ese tiempo durante el rey Ezequías, representa una amenaza. Asiria era una amenaza, y no era cualquier amenaza, porque, digamos, cuando los ejércitos sitiaban una ciudad, eso era multitud de soldados con maquinarias de guerra para asaltar los muros, para quemar las puertas. Era una amenaza realmente imponente. Y una de las cosas que nos dice el Señor a través de este texto es que cualquier amenaza que venga hacia el pueblo de Dios, Dios va a obrar en nuestro favor. Cualquiera que sea la amenaza, cualquier poder que amenace al pueblo de Dios. Y esto nos anima, porque sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Me encanta el texto de 1 de Pedro 5:7 que dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y vemos que, bueno, nuestro Señor Jesucristo es nuestro pastor, nuestro gran pastor. Bien, pasamos entonces ahora a la cuarta parte, ya la última parte de esta larga meditación. Y leemos en Miqueas el capítulo 5 de los versos 7 al 9. Esta parte dice de la siguiente manera: entonces el remanente que quedó en Israel ocupará su lugar entre las naciones. Será como rocío enviado por el Señor y como lluvia que cae sobre la tierra, la cual nadie puede controlar ni hacer que se detenga. El remanente que quedó en Israel ocupará su lugar entre las naciones. Será como un león entre los animales del bosque, como un fuerte león joven entre los rebaños de ovejas y cabras, que se abalanza sobre ellas y las desgarra sin nadie que las rescate. La gente de Israel enfrentará a sus adversarios y todos sus enemigos serán aniquilados. En aquel día, dice el Señor, mataré a sus caballos y destruiré sus carros de guerra. Derribaré tus muros y demoleré tus defensas. Pondré fin a toda la brujería y no habrá más adivinos. Destruiré a todos tus ídolos y columnas sagradas, para que nunca más adores la obra de tus propias manos. Quitaré tus altares idólatras con las imágenes de Ásera y destruiré tus ciudades paganas. Derramaré mi venganza sobre las naciones que se niegan a obedecerme. Bueno, mis hermanos, entonces llegamos a esta parte, a esta cuarta parte, y la he titulado El remanente de Dios será salvo. Yo leí hasta el 15.
el capítulo 5 del 7 al 15. Y en esta sesión vemos el énfasis que el Señor hace a un remanente. ¿Qué es un remanente? Bueno, de un todo, una pequeña parte. A veces es triste pensar que de una gran cantidad de gente, solamente muy pocos van a escuchar el mensaje y van a aceptar el mensaje de salvación, el plan divino de salvación que Dios ha dado a la humanidad, porque como muy bien dice Juan, ahí en el capítulo 3, los hombres, algunos, muchos, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces Dios destruirá a las naciones, todo aquello en lo que ellos confían, en su poder de guerra, o en su poder económico, en sus ciudades, sus hechicerías, sus ídolos, todo lo que eso pueda representar en el tiempo moderno, todo lo que las naciones confían para su propia salvación y protección. Dios declara que ninguna de estas cosas tendrá ningún valor o provecho. Y bueno, y por la desobediencia del hombre, todas estas cosas serán destruidas. Fíjense, mis hermanos, ya pasando a las reflexiones finales, estos anuncios que hemos visto sobre Samaria o Jerusalén son referenciales. Lo que a ellos les pasó son señales que sirven para todas las naciones. Y no solamente para todas las naciones, como grupos humanos, sino también de manera individual. El Señor nos habla también de manera personal para que nosotros atendamos su palabra y vayamos a Él con humildad y vayamos a Él con arrepentimiento. Todo lo que en las naciones confían, todo eso será destruido. Y una de los puntos importantes para estas reflexiones finales es que se aproxima la parte final de los últimos tiempos. Nosotros ya estamos en los últimos tiempos, pero nos aproximamos a la última parte de los últimos tiempos. La palabra nos deja ver que ese tiempo perfecto, ese tiempo de perfecta paz se aproxima. Y bueno, y la salvación que Dios dio fue de gran precio. No fue cualquier cosa. Él mismo se hizo hombre. Él mismo fue a la cruz, cargó sobre nosotros, sobre nuestros pecados. Y una de las cosas que me gusta ver en el escenario del Calvario, vemos tres cruces, ¿verdad? Vemos en el centro al Señor, levantado entre cielo y tierra, reconciliando a la humanidad con Dios, y también vemos a dos delincuentes que estaban uno a cada lado. Los dos eran condenados a muerte, los dos merecían morir. Y en ese momento, solo uno de ellos reconoció a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y este fue salvo. El otro, lamentablemente, no lo reconoció. Y esta imagen representa a la humanidad en este tiempo. Lamentablemente, solo un remanente será salvo. Y nunca llegó a ser tan importante este texto de Isaías que dice de la siguiente manera, Isaías 55, dice: a todos los sedientos venid a las aguas, los que no tienen dinero venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará nuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe, por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y el Santo de Israel que te ha honrado. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro,
el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Maravillosa palabra, y quiero resaltar el verso 7, donde dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Viene a ser como una parte central en este texto, la misericordia del Señor, ese ofrecimiento de volverse a Él. O sea, hay como decía, nunca la palabra de juicio y de condenación es la última palabra del Señor. Hay una palabra de esperanza. Hay una palabra de salvación, está allí. Simplemente tenemos que volvernos al Señor y confesar nuestra iniquidad, confesar nuestra maldad, arrepentirnos de verdad, apartarnos del pecado y volver a Él. Él será amplio en perdonar. ¿Quieres disfrutar de esa salvación, de esa vida eterna que Dios te ofrece? Bueno, este es el tiempo, mi hermano o amigo que me ves en esta hora, de acercarte con un arrepentimiento genuino a los pies del Señor. Y el Señor será amplio en perdonarte y en concederte la vida eterna, esa entrada al reino eterno. Bueno, que Dios le bendiga, esperando y deseando y orando al Señor que esta palabra les alimente y sea de bendición. Vamos a hacer una pequeña oración para culminar. Bendito Padre, Señor, hemos expuesto tu palabra y te pedimos que seas tú tocando cada corazón. Sabemos que el deseo de tu corazón es que el hombre se arrepienta y no se pierda. Y sabemos que reprendes al hombre, lo sacudes, lo mueves de su lugar para que reaccione y para que se arrepienta. Por eso, Señor, en esta hora te pedimos que seas tú, Señor, tocando nuestras vidas, nuestro corazón, para bendición. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga.